Estados Unidos y muchos se preguntan si este proceso de impeachment contra el expresidente Donald Trump es realmente constitucional. Se está llevando adelante un juicio político parlamentario contra un presidente que ya no lo es. Quiero saludar a Robert Valencia, que es analista político. Robert, gracias por atendernos. Buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, vamos a ver, Robert, un poco la presentación llevaba el interrogante, la incógnita. Se está llevando adelante finalmente un segundo juicio político contra Donald Trump, pero ya no es presidente. ¿Esto es constitucional? Es constitucional y existe un precedente para hacerlo. Dos precedentes aquí en este caso. El primero, un secretario de guerra en aquel entonces, William Belknap, en 1876, renunció precisamente para evitar ese tipo de juicio político en aquel entonces cuando era presidente Ulysses Grant. Estamos hablando hace más de 2 siglos. Obviamente en aquel entonces el Senado lo absolvió y no enfrentó ningún cargo, pero él ya no estaba en el cargo y aún así hubo ese proceso político. Así que existe un precedente para ese tipo. Ahora, ¿qué también lo hace constitucional en este caso? No estamos hablando simplemente de la separación del poder, es decir, de separar a Trump del poder. Obviamente, él ya no es presidente, pero aquí existe una cláusula dentro de la Constitución, que es el artículo sección 3, el cual indica que Donald Trump, de ser hallado culpable, se pasa a una segunda votación en el cual ya no se tendría que contar con 2/3 del Senado, que es lo que se requiere para encontrarlo culpable, sino que en una segunda instancia se requeriría de una mayoría mínima, en este caso podría ser los 51, es decir, 50 demócratas más Kamala Harris, que haría el desempate en caso de que ningún republicano se una a esta segunda instancia, el cual le prohíbe a Donald Trump ocupar cualquier cargo político o que tenga cualquier aspiración política, que es lo que se teme básicamente, que él vuelva nuevamente a lanzarse como presidente en el año 2024. Entonces aquí hay dos temas. Uno, sí, la destitución simbólica de un presidente que vamos a suponerlo está en el poder, que ya no lo está, pero digamos, el centro, la razón de este juicio político es para que él no ocupe ningún cargo, ¿no? Sea presidente, sea senador, Sí. sea miembro de la Cámara Baja, cualquier cargo político en el país. Robert, varios elementos de interés del desarrollo que estás haciendo, pero el primero que te quiero preguntar es, bueno, pero ¿por qué este proceso? ¿No había suficientes elementos desde el punto de vista penal, y vaya si hay leyes penales muy graves en los Estados Unidos, como para poder llevar a juicio a Donald Trump por las graves declaraciones hechas en ocasión de estos hechos a los que muchos sospechan que incluso promovió de un modo directo? ¿Por qué este proceso en el Senado cuando ya no es presidente y no simplemente una acción ejemplar en la justicia? Lo que acabas de decir es clave. Esto es un juicio político más no penal. Es decir, hay una diferencia acá. No es penal porque dentro de la Constitución Donald Trump es presidente y un presidente no puede ser llevado a una corte penal o a un tribunal como en otro país. Esa es la inmunidad que tiene un presidente de Estados Unidos, que ese es otro de los argumentos incluso que en estos momentos, en esta misma hora, están presentando los abogados de Donald Trump, amparándose en la primera enmienda que defiende el derecho a la expresión, porque ellos argumentan que él no incitó a las masas, no incitó a esta orden enardecida como lo vimos el 6 de enero, que él usó ciertas palabras para decir que hay que pelear, que hay que marchar a lo largo de la avenida Pensilvania, que es donde se encuentra el Capitolio, pero que no hubo una orden directa. Sin embargo, aquí no aplica la primera enmienda precisamente por eso, porque uno, el presidente, su labor, su desempeño es el de proteger la Constitución. Y al poner en peligro a los miembros del Congreso, pues obviamente lo que estamos viendo y lo que vimos todos realmente, porque todos fuimos testigos, es el de haberse despojado de esa función de proteger la Constitución y de proteger un bien común que es el Capitolio y las personas que se encontraban allí. Esa es la gran diferencia. Este es un juicio político, este no es un juicio legal, este no es un juicio penal. Si fuese penal, se consideraría la primera enmienda, se consideraría el hecho de la libertad de expresión y podríamos hablar de un presidente que podría enfrentar un cargo en la cárcel, pero como él fue presidente, pues tiene esa inmunidad. El segundo punto que también mencionaste y que me quedó dando vueltas en la cabeza tiene que ver con los números. ¿Están los números en el Senado como para poder pasar esta primera fase en el proceso y llegar a una segunda? Pues vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Quedan 4 días para deliberar. En esos momentos estamos escuchando el lado de la defensa, del lado del presidente Donald Trump. Si se llega a cumplir el pacto, digamos, de 8 horas cada día, pues tendríamos una decisión
el próximo lunes y veremos en este transcurso del tiempo si los republicanos llegan a ser persuadidos, pero podríamos basarnos en un precedente. Rand Paul, que es el senador de Kentucky por el lado republicano, había introducido un proyecto de ley que declararía este proceso político como inconstitucional. Obviamente no fue aprobado porque ganó con un 55%, un 55 votos de 55, perdón, es decir, 50 demócratas y 5 republicanos en contra de los 45, que en la mayoría todos eran republicanos. Si nos basamos en ese precedente de 55 a 45, pues solamente 5 republicanos votaron del lado de los demócratas. Si es así como se mantiene el panorama, pues no lo va a alcanzar, porque para que Trump sea hallado culpable se necesitan 67 senadores, es decir, los 50 demócratas más 17 republicanos. Y con el precedente de solamente tener 5 o tener 10, pues se quedan cortos en esa contienda. Y yo creo que ahí es donde los republicanos van a también que van a caminar sobre una línea fina realmente, porque lo que vimos fue una insurrección, fue un intento de golpe de Estado, otros lo llaman un autogolpe de Estado. Así que el de no sentar un precedente de castigar a Donald Trump, que incitó a esta insurrección, pues los republicanos van a quedar como un partido que simplemente está perdiendo su tradición democrática y del orden y la ley y el orden, que ellos que es lo que tanto propugnan y tanto promulgan a lo largo de los años. Robert, gracias por tu tiempo y por la claridad de las expresiones y vamos a seguir de cerca el tema y seguramente te vamos a citar porque me parece que en esto hay algo más que solamente el juicio a Donald Trump, sino que se juega, no digo la supervivencia, pero sí el futuro y hacia dónde va el Partido Republicano en los Estados Unidos. Me parece que el Partido Republicano está directamente ante una encrucijada. Si te parece, lo seguimos en otro momento. Gracias por el tiempo. Por supuesto, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Títulos.